días, hermanos, hermanas. Ha transcurrido una semana más y estamos acá, gracias a Dios, una vez más. Bienvenidos todos. Vamos a continuar con el estudio bíblico. Ya la semana pasada terminamos este tema del compromiso y ahora lo que queda es simplemente implementarlo, simplemente practicarlo. Amén. Bueno, hermanos, antes de entrar a este tema, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias una vez más. Te damos las gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, Padre, porque tú nos has dado el privilegio de estar aquí esta mañana, de poder venir y buscar de tu presencia, Padre, a través del estudio de tu palabra, a través de la disponibilidad de simplemente estar aquí, Padre, y buscar de ti. Bendito Dios, te damos gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas aquí presentes. Gracias por sus vidas, por su tiempo, Padre. Gracias por lo que tú has hecho en sus vidas y tenemos la seguridad, Padre, de que tú seguirás haciendo, Padre. Como dice tu palabra, que lo que tú has comenzado, Padre, lo llevarás hasta el punto de la perfección, Padre. Esa es nuestra esperanza, bendito Dios. Que tú culmines el trabajo que has comenzado en cada uno de nosotros. Bendito Dios, te pedimos por este tiempo de aprendizaje, que seas tú quien nos hable, que sea tu Santo Espíritu hablando al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Que podamos discernir en tu palabra, que podamos aprender de ella y sobre todo, Padre, que podamos practicar. Bendito Dios, sí, estamos en un tema nuevo, un tema interesante donde te pedimos, Padre, que seas tú quien nos guíe, Padre, porque ciertamente somos seres que vivimos a veces bajo emociones. Y te pedimos, Padre, que seas tú el que tenga el control de cada una de ellas en nuestra vida. Que seas tú quien controle cada emoción que podamos tener, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las situaciones que vivimos, Padre, que tú sigas en control. Padre, seguimos pidiendo por aquellos que están en necesidad, por aquellos, Padre, que a través de lo que está sucediendo en este tiempo están sufriendo, están en necesidad, están pasando a través de enfermedades, de situaciones difíciles, Padre. Pero seguimos confiando, Padre, que tú estás obrando en cada una de esas personas, que tú estás trabajando en ello, porque ciertamente tú tienes un propósito. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú quien nos dirija en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, tema nuevo. Tema nuevo, digo nuevo porque lo vamos a comenzar el día de hoy. Es un tema tal vez no tan nuevo para algunos de nosotros, porque este tema lleva por nombre lidiando con nuestras emociones. Yo no sé si hay acá alguien que lidie con esa situación. Pero lidiar con las emociones es un tema de cada día. Y podemos hablar de una cantidad de emociones que podemos vivir el día a día. Algunas de ellas que podemos ver ciertamente en nuestro diario vivir es la ira. La ira es una de las emociones que es tan palpable en este tiempo. La gente está enojada, la gente está molesta, la gente actúa de diferentes maneras a cuestión de sus emociones. Hay mucha gente que está lidiando con la tristeza, a cuestión de lo que está sucediendo, de lo que sigue pasando en este tiempo, a través de la enfermedad, a través de la pérdida de un trabajo, a través de necesidades que hay en sus hogares, en sus familias. Diferentes emociones. Pero es algo con lo que tenemos que lidiar día a día. Y ese es el tema de este estudio que vamos a llevar por 6 semanas. Lidiando con las emociones. Hay momentos que tal vez no queremos lidiar con nuestras emociones.
Simplemente queremos dejarlas que fluyan. Y eso puede ser peligroso. Eso nos puede llevar a hacer cosas no tan buenas, no tan agradables, no tan beneficiosas para nuestra vida. Pero ciertamente somos seres emocionales. Algunos lo expresamos más que otros. Algunos somos más expresivos en esa situación. Cuando estamos molestos, se hace ver, se hace sentir. Cuando estamos alegres, de igual manera, lo hacemos, nos motivamos y lo hacemos que la gente lo vea. Cuando estamos tristes, de igual manera. Son cosas que se pueden percibir en una persona. Pero a través de este estudio no queremos eliminar las emociones. No las queremos eliminar porque somos seres emocionales. Pero queremos hacer un énfasis. Queremos hacer un énfasis a través de este estudio. El énfasis es hacer un énfasis que al obedecer a Dios y al negarnos a nosotros mismos, vamos en realidad a tener control de las emociones. Cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios y nos negamos a nosotros mismos, si recordamos en Mateo 16, 24, Jesucristo nos dice, si alguno quiere, dice, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Jesucristo nos hace un llamado, dice, si en realidad alguien quiere seguirme, tiene que estar bajo mi autoridad. Tiene que estar bajo mi mandato. Tiene que estar bajo la verdad. Es lo que Jesucristo nos llama. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Al negarnos a nosotros mismos, no permitimos que nuestras emociones gobiernen nuestra vida. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, estamos dando lugar a que en realidad sea Dios quien tiene el control de cada una de nuestras emociones. Al negarnos a nosotros mismos es donde podemos vivir bajo la autoridad de Dios. Al negarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, tal vez vamos a demostrar nuestras emociones de una manera diferente. Tal vez no como acostumbrábamos demostrarlas. Tal vez vamos a reaccionar diferente, porque estamos bajo la autoridad de Dios. No bajo lo que yo quiero hacer, porque estamos negándonos a nosotros mismos. Este tema, vamos a entrar a él con esta pregunta. Dice, ¿has tenido alguna vez o has tenido alguna experiencia dolorosa que te haya afectado profundamente? En este tiempo yo creo que podemos hacer énfasis en todas aquellas personas que han perdido a un ser querido. No sé si alguien tenga el número de fallecimientos que ha habido hasta el día de hoy a través de esta enfermedad. ¿Alguien? Unos 52. 52. 152. No, de toda la cantidad de muertos hasta hoy aquí en Estados Unidos. Más de 300,000. Más de 400,000, ¿no? Estamos hablando de casi 400,000 personas en menos de un año. Entonces podemos hacer énfasis que hay emociones. Hay emociones con las que las personas están lidiando día a día. Y que algunas las hacen ver, las hacen fluir en la sociedad.
No sé si alguno de nosotros hemos experimentado una situación dolorosa, algo que haya afectado nuestra vida, que haya impactado nuestra vida. Pero eso es de lo que queremos hablar esta mañana. Porque el tema de hoy, de esta semana, lleva por nombre Llevando el Duelo. Llevando el duelo, y bueno, yo no quería traer esta clase, ¿no? Porque sí es un tema profundo, es un tema de dolor, es un tema que tal vez a muchos no nos gusta hablar de él. Pero hay mucha gente que está llevando el duelo. Está llevando su duelo a cuestión de la pérdida de un ser querido. Y que está lidiando con eso ahorita, en este instante, en este momento. Y que muchas de las personas no saben cómo lidiar con esa situación, con esa emoción. Porque el duelo trae tristeza. En algunos momentos trae ira, trae enojo, trae molestia. Y la esperanza es que en algún momento puedan experimentar el gozo. Esa es la esperanza al final del duelo, al final de pasar por esta situación. El duelo es el proceso por el cual pasa una persona cuando sufre una pérdida grave, como la muerte de un ser querido, y ese proceso no es uniforme. La experiencia de cada doliente puede variar en duración e intensidad. Cada persona va a lidiar de una manera diferente a esto, a la pérdida de un ser querido. Algunos por más tiempo que otros, algunos con más intensidad que otros, pero ciertamente es algo con lo que hay que lidiar. Pero no cabe duda de que vamos a sentir las emociones que brotan en una crisis. Para la mayoría comienza con negar el caso. Simplemente no lo podemos creer. El proceso puede seguir con sentir enojo por la pérdida, dependiendo de las circunstancias. Uno puede entrar en negación con Dios y aún con uno mismo. Y tal vez podemos decir, si tan solo hubiéramos hecho esto o lo otro, si tan solo yo hubiera tal vez estado ahí y hubiera cambiado las cosas, si tan solo llegamos a un momento donde la negación nos lleva a pensar que tal vez nosotros pudiéramos haber cambiado la situación. Y nos lleva a otros pensamientos que se revuelven en nuestra mente. La depresión también puede ser parte del proceso, pero el doliente, tarde o temprano, acepta la realidad y se conforma. El duelo puede devastar a la persona, pero no tiene que ser así. Para el que confía en Dios, la Biblia no niega las consecuencias de una enfermedad o de un accidente. La Biblia no nos dice que nadie está libre de la muerte. La Biblia no nos enseña eso. Estamos hablando de acá, de este mundo. Estamos aquí de paso. Y alguien dijo por ahí que en este mundo lo único seguro es la muerte y los impuestos. Esas son las dos cosas más seguras en este mundo, de que nadie se va a escapar. Pero la muerte es una de ellas. Cada uno de nosotros en algún momento pasaremos a mejor vida, independientemente si estamos preparados o no. Esa es la realidad que vivimos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que cada uno debemos de aceptar y estar listo para ello. Dios quiere que cuando la tragedia o la muerte nos visiten, lo veamos con una perspectiva divina. No con nuestra perspectiva. No solo con nuestra experiencia limitada, sino que veamos más allá. ¿Qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros después
de la muerte. Después de que pasemos por esa situación. Cuando nosotros lo vemos con una perspectiva divina, podemos llevar el duelo confiando en la misericordia y el amor de Dios. Cuando nosotros, nuestra perspectiva está más allá de lo natural, más allá de lo que este mundo nos ofrece, podemos llevar el duelo de una manera confiada, confiando en la misericordia y el amor de Dios. De otra manera, tal vez el duelo sea continuo, tal vez el duelo sea más prolongado de lo que esperábamos. Entonces, el duelo tiene un proceso. Primeramente es la negación, no aceptamos lo que ha sucedido, no queremos aceptar. El no aceptarlo nos lleva al siguiente paso, que es la ira, el enojo, la molestia. El querer saber el por qué pasó, para qué pasó. El tercer paso es la negociación. Quisiéramos ver qué podríamos haber hecho, qué podríamos haber mejorado, qué podríamos haber cambiado para que no sucediera así. De eso pasamos al dolor emocional, o puede ser depresión para algunas personas, donde todo este proceso no lo han podido percibir, no lo han podido aceptar. Y el último paso es la aceptación, que en realidad ya pasamos por todo el proceso y ahora estamos listos para continuar con nuestra vida. Un tema difícil, un tema profundo. Y para ello vamos a estar hablando en el libro de Salmos, capítulo 116, versos del 1 al 9 y del 15 al 17. Vamos a ver qué nos dice el salmista. Si invito a alguien que nos lleve a la palabra de Dios, el capítulo 116, verso 1 al 4. Amén. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon libraduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Amén. Vemos cómo comienza el salmista este salmo. El salmista comienza diciéndonos que Dios siempre está atento, que Dios se interesa por nuestras súplicas, que Dios está dispuesto a oírnos. Es lo que el salmista nos dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. El salmista nos está haciendo saber que Dios está ahí, está dispuesto a escucharnos, su atento está oído a nuestra voz. La pregunta es cómo estamos lidiando nosotros con el duelo, con nuestro duelo. Porque ahorita podemos hablar de la muerte en realidad, pero mucha gente está lidiando con otras cosas que lo toman como un duelo, que llegan a ese punto de depresión, que llegan a ese punto de que ya no quieren seguir, que ya no quieren continuar. La pérdida de un trabajo, gente que lleva meses sin trabajar, que no sabe cómo lidiar con ello. La pregunta es cómo están lidiando con ello. La pregunta es cuál es el paso a seguir. Aquí el salmista dice, yo amo a Jehová, dice, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Nos hace saber que Dios está ahí. Pero tenemos que entrar en acción. Dice el salmista, ha oído mis súplicas. En otras palabras, el salmista le ha hablado a Dios.
El salmista ha entrado en acción para comunicarse con Dios a través de lo que él está lidiando. Dice, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. ¿Cómo podríamos nosotros hacérselo saber a estas personas con las que están lidiando con esta situación? Hacerles saber que hay un Dios todopoderoso que está listo y dispuesto a escuchar nuestras súplicas. Y que como dice el salmista, por tanto, dice, le invocaré. Por tanto, necesitamos entrar en acción, en esa comunicación con Dios. Y comunicarle, no porque Dios no sepa con lo que estamos lidiando, sino porque Él espera que nosotros tengamos esa relación con Él. Y que le comuniquemos cuál es nuestra necesidad. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo puede ayudarnos a salir de esa situación? Dios siempre está dispuesto en el momento de dolor. Nosotros tal vez no encontremos así físicamente, vamos a decirlo. Tal vez no hemos encontrado a aquella persona con la que podemos nosotros comunicarle todas estas situaciones. Tal vez no tenemos la confianza de comunicárselo a las personas que nos rodean. Pero tenemos que tener la claridad de que Dios sí está ahí. Y está dispuesto a oír nuestras súplicas. Está dispuesto a oír nuestra conversación. Está dispuesto a lidiar con ella. Tal vez nos hemos, y es la situación que a veces pasa con tantas personas que no encuentran a la persona indicada para comunicarle, para hacerle saber con lo que está lidiando. Y entran en una depresión. El salmista nos dice que en tiempo de dolor debemos de invocar el nombre de Dios. Debemos de suplicarle a Dios, debemos de entrar en esa comunicación con Dios. Después de eso, el salmista de haber declarado su amor y confianza en Dios, ahora declara sus circunstancias. Ahora declara por lo que está pasando. Verso 3 dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo allá. Ahora el salmista nos comunica cuál es la circunstancia, qué es lo que está viviendo, con qué está lidiando. Pero a través de comunicarnos eso nos dice cuál es el paso a seguir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en ese dolor, en esa situación de angustia, de depresión? Verso 4 dice, entonces, cuando todas estas situaciones han pasado en mi vida, entonces cuando todo con lo que estoy lidiando, dice, entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Está invocando, está implorándole a Dios que lo ayude, que lo libre de todo lo que está aconteciendo en su vida. Debemos de hacer un énfasis que el duelo es un proceso que toma tiempo. Y entonces tal vez la pregunta para cada uno de nosotros es ¿cuánto tiempo? Como hablamos al principio, cada persona es diferente. Cada persona demuestra sus emociones de una manera diferente, en tiempos diferentes. Tal vez nuestra pregunta es quisiéramos saber exactamente cuánto es el tiempo de nuestro duelo. Cuánto debe de ser el tiempo con el que debemos de lidiar
en esta situación. Pero es un proceso de tiempo, por lo que eso conlleva a tener paciencia. Paciencia. ¿Cuántas personas pacientes hay aquí? No. Nadie dice amén. Es algo con lo que tenemos que lidiar, hermanos. Tenemos que tener paciencia. Ciertamente siempre hemos hablado de que cuando le pedimos a Dios queremos que Él nos conteste de inmediato. Queremos que Dios solucione nuestra situación en el momento. Pero aún en el tiempo de dolor, Dios contestará en su momento. Y tenemos que ser pacientes. Algunas personas llegan al punto de desear la muerte porque están lidiando con dolor, porque están lidiando con una situación que ya no quieren lidiar con ella. Y llegan al punto de desear la muerte. Pero el escritor nos dice aquí que los cristianos debemos de actuar de una manera diferente. Los cristianos, el creyente, aquel que ha profesado su fe en Jesucristo, aquel que dice, sí, yo quiero ir en pos de ti. Sí, yo quiero estar bajo tu autoridad. Entonces ahora tenemos que darle lugar a Dios para que Él lidie con nuestras emociones. Porque estamos bajo su liderazgo, porque estamos bajo su autoridad. El cristiano debe de acudir a Dios en vez de entrar en desesperación en esos tiempos de duelo. El cristiano debe de acudir a Dios en vez de desesperarse en ese tiempo de duelo. En tiempos de angustia es posible pensar que Dios nos ha olvidado. En tiempos cuando el dolor está encima de nosotros, algunas veces tal vez pensamos que Dios se ha apartado de nosotros. Y nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Y nos preguntamos, ¿y por qué yo estoy pasando por esta situación? Y nos preguntamos, ¿y por qué me sucedió a mí? Y nos hacemos tantas preguntas, pero el salmista nos aclara y nos dice que Dios está ahí. Que Dios está atento a nuestras súplicas. Que Dios quiere que nosotros vayamos delante de Él y le comuniquemos nuestras circunstancias. El cristiano fiel no niega sus circunstancias en el tiempo de duelo. No podemos negar que estamos pasando por una situación de dolor. ¿Ah? Bueno, el cristiano todo el tiempo está bien. Estamos en gloria, hermano. Todo está bien. No, estamos pasando por dolor, estamos pasando por una situación difícil donde tenemos y podemos hacérsela saber al mundo, al hermano, a la hermana, al compañero. El que sufre no niega su condición, ni tampoco acusa a Dios de ser indiferente a su condición. Cualquier cosa que haya sido la causa de dolor, Él reconoce que también posiblemente tuvo parte de esa tragedia. Y es por eso que a veces vienen a nuestra mente esas preguntas. ¿Y qué podría yo haber hecho? ¿Y qué podría yo haber hecho para que esto no sucediera? Y tal vez pensamos, ¿y si yo hubiera estado ahí? El hubiera ya es muy tarde. Ahora tenemos que lidiar con el dolor. Ahora tenemos que lidiar con la situación con la que estamos viviendo. El cristiano fiel tiene en quien confiar en todo tiempo de dolor. El cristiano fiel tiene en quien confiar en el tiempo de dolor. El cristiano fiel no le pide a Dios que le quite la vida, sino él clama: oh Jehová, libra ahora mi alma.
El cristiano fiel, en lugar de caer en esa depresión, le pide a Dios, como dice el verso 4, oh Jehová, libra ahora mi alma. ¿Y qué es el alma? Es nuestro ser, es lo más profundo de nosotros, es donde acumulamos tal vez ese dolor, esa depresión, todas estas emociones con las que lidiamos día a día. Y el salmista nos invita a que simplemente clamemos a Dios y le pidamos que libre nuestra alma, que nos saque de esa situación. Vamos avanzando, hermanos. Le voy a pedir a alguien que nos lleve a la lectura. Ahí mismo, capítulo 116, versos 5 al 9. Amén. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. El salmista continúa declarándonos cuál es el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de ese Dios viviente al que venimos en súplica, al que venimos pidiendo que libre nuestra alma? Dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. El salmista está reconociendo cuál es el carácter de Dios, de Jehová, y reconoce qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace por cada uno de nosotros? Dice que tiene misericordia, dice, misericordioso es nuestro Dios. ¿Y acaso no es lo que pedimos cuando estamos en dolor? Misericordia. Dice, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Nos sigue declarando qué es lo que Dios sigue haciendo por cada uno de nosotros. Nos declara qué es lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros en esos momentos de angustia, de dolor. El salmista nos habla de la seguridad que Dios nos da. Dice, estaba yo postrado y me salvó. Debemos de venir ante Dios en esa súplica, hermanos, buscando que Él sea el que nos saque de esta situación, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos muestre el paso a seguir para salir de esa situación. En los tiempos turbulentos creados por las emociones del dolor, pídele a Dios que te conceda reposo. Dice verso 7, dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Porque Jehová sigue haciéndonos bien, hermanos. Porque Jehová está ahí, listo, dispuesto a obrar en nuestra vida. Que simplemente tenemos que buscar de Él. Dice el salmista, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Él da descanso. Dios da descanso. A cada uno de nosotros nos da descanso. Pero Dios no impone ese descanso. Dios no nos obliga a que entremos en ese descanso. Tenemos que nosotros también poner de nuestra parte. Tenemos que nosotros reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos ese reposo, ese descanso, y tenemos que entrar en Él. Dios no impone el reposo a la fuerza. Si nosotros queremos seguir en nuestro dolor, podemos seguir en nuestro dolor. Si nosotros
estamos dispuestos a seguir en nuestro dolor, seguiremos en nuestro dolor. Debemos de confiar que Dios está dispuesto a ayudarnos. Dice verso 8, dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Vemos que el salmista nos sigue hablando de lo que Dios está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Y vemos la promesa de Dios. Si alguien me acompaña a Apocalipsis 21:4, para ver cuál es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Debemos de entender que Dios dice verso 8, pues tú me has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de resbalar. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Porque las primeras cosas pasaron. Porque ahora ya estamos y el Apocalipsis aquí nos habla de la tierra nueva, del cielo nuevo, de la promesa de Dios para aquellos que tienen vida eterna. Y dice aquí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque ya no vamos a estar aquí en la carne, porque ya vamos a estar con Dios, porque esa es la esperanza que tenemos en Dios y a través de esa relación personal con Él. Su promesa sigue siendo fiel, hermanos, no ha cambiado. Pero sí nosotros tenemos que entrar en esa disposición de tener una relación con Dios y clamar a Él, invocar su nombre, hacerle saber qué es con lo que estamos lidiando, para que Él le dé reposo a nuestra alma. Debemos de confesarle a Dios nuestra situación, perdón. Andar ante o delante de Dios insinúa que el doliente ha sido sanado para embarcarse en una misión a toda la tierra. Y es lo que nos dice el verso 9, dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. El salmista ahora esa es su posición. Ahora él reconoce que Dios lo ha librado de todas estas cosas y ahora se pone al servicio de Dios. Ahora se pone al servicio de Dios. Y es por eso dice que andaré delante de Dios o delante de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Verdad? Hace un momento hablamos de la negación, de negarnos a nosotros mismos para que nuestras emociones en realidad sean controladas por Dios. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, quiere decir que en realidad hemos tomado esa decisión de estar al servicio de Dios. En realidad estamos en esa disposición y aquí el salmista lo reconoce y dice, andaré delante de Dios, delante de Jehová, en la tierra de los vivientes. En otras palabras, reconoce que ahora lo que le queda hacer es simplemente servirle a Dios. Porque Dios lo ha librado de todo este dolor, porque Dios lo ha sacado y dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Me ha guardado de todas estas cosas. Lo único que le queda al salmista es reconocer que debe de estar al servicio de Dios. ¿A dónde? ¿Cuál es la gran comisión? ¿A dónde?
La pregunta es: ¿a dónde? En el mundo, donde vayamos, donde estemos, donde podamos ir. Por todas partes, a donde Dios nos guíe, a donde Dios nos lleve. No nos vamos a quedar con nuestras bendiciones, las vamos a compartir, las vamos a llevar a donde vamos y compartirlas. Es lo que el salmista reconoce ahora que Dios lo ha librado de esta situación. Y aquí viene una pregunta. La pregunta dice así: ¿has considerado la posibilidad de aliviar tu duelo poniéndote a trabajar para el reino de Dios? ¿Has considerado el simple hecho de ponerte al servicio de Dios a través del duelo que estás viviendo, a través del dolor que estás pasando? ¿Has considerado la posibilidad de que ponerte al servicio de Dios puede ayudarte a lidiar con el dolor que estás viviendo? Es pregunta, hermanos. No es una afirmación. Es una pregunta para cada uno de nosotros. Cuando estamos en ese momento de dolor, si hemos considerado ponernos al servicio de Dios para poder lidiar de una manera mejor con el dolor que estamos viviendo. Salmo 116, 15 al 17. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Déjeme preguntarle esto, hermano y hermana. ¿Usted ha conocido a alguien, algún cristiano que sirve de inspiración después de haber muerto? ¿Sí? ¿Sí conocemos algunos? Que nos han inspirado, que nos han motivado a continuar, a seguir. Pablo, amén. Pablo que casi escribió todo el Nuevo Testamento. Una inspiración que hasta el día de hoy nos motiva a seguir adelante, nos motiva a vivir sirviéndole a Dios. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimado, o sea que es algo que sí, para nosotros tal vez en este mundo es un dolor, es una pena, estamos lidiando con ello. Pero para Dios es algo de estima, es algo que le agrada, es algo que Él está feliz cuando, y déjeme decirlo así, cuando algunos de nosotros que hemos sido fieles a Dios y vamos ante su presencia. Dios se goza, Dios se alegra, es de gran estima para Él. El salmista dice: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Y lo vuelve a repetir de una manera, no de la misma manera, sino al contrario, dice: siervo tuyo soy. Dice: siervo, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. El salmista nos aclara que él ha sido siervo de Dios desde su primer aliento y que está dispuesto a seguirle sirviendo. Tú has roto mis prisiones. Por tanto, dice: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová.
Si conocemos a ciertas personas, ciertos cristianos que han pasado a mejor vida, que han partido a la presencia de Dios, y eso nos ha motivado y eso nos ha dejado una experiencia para que nosotros continuemos sirviéndole a Dios. ¿Cuántos de aquí les gustaría ser esa persona que el día que fallezca sea un ejemplo a seguir? Sea esa persona que los demás cristianos quieren ser como ella para servirle a Dios. Sí, la muerte es un tema de dolor. Sí, la muerte es un tema con el que nosotros tal vez humanamente no queremos lidiar. Pero sí, cada uno de nosotros vamos a tener que lidiar con ello en su momento. Al leer estos versículos, esto nos consuela sabiendo que si perdemos a un hermano o hermana en la fe, este ha sido bien recibido ante el trono de Dios. Este hermano o hermana está delante de la presencia de Dios, donde ahora, dice la palabra, ya no hay más dolor, ya no hay más lágrimas, ya no hay ninguna de estas cosas con las que nosotros seguimos lidiando. El doliente declara que la muerte del fiel es estimada, es decir, preciosa, es de gran valor para Dios. El que aquel hermano, aquella hermana fiel ha partido a la presencia de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que clamar por ese reposo, por esa paz. Y es por eso que venía esa pregunta: ¿has considerado la posibilidad de aliviar tu duelo poniéndote a trabajar para el reino de Dios? Simplemente sirviéndole a Dios en lo que Él te quiera usar. Aquí el salmista termina este versículo 17 prometiendo, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. No hay otra manera por la que nosotros, hermanos, podamos pasar a través del dolor, si no es a través de estar en esa relación personal con Jesucristo. Cada uno de nosotros va a tener un periodo diferente de duelo. Algunos más, algunos menos, pero todos tenemos que pasar por esa situación, y lo creo yo honestamente que ese tiempo de dolor será cada vez menos a través de la relación que tengamos con Dios. Una relación buena, una relación directa, donde Dios nos da ese consuelo. Nos voy a invitar a alguien que vaya a Deuteronomio 34:8. Y ahí nos habla un poquito de este hombre que le sirvió a Dios por 40 años en el desierto, guiando a su pueblo, llevándolo por toda esa tierra, lidiando con el pueblo de Dios, que no era muy obediente, que no estaba muy a gusto la mayor parte del tiempo. ¿Qué nos dice Deuteronomio 34:8? Y llevaron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Amén. 30 días, hermanos. Esto no es una regla de oro, que ok, yo tengo que pasar 30 días de duelo, tengo que pasar 30 días de dolor. No, la pérdida de alguien tal vez se lleva por años, pero sí, bajo la guianza de Dios, de Jesucristo, podemos vivir una vida diferente. No una vida de dolor, no una vida de angustia, no una vida donde todo el tiempo estamos decaídos, en depresión. Y sí, el pueblo dice que lloró
por 30 días la muerte de su líder, la muerte de Moisés, la muerte de aquel hombre que Dios usó para llevarlos por 40 años. Le lloraron 30 días, hermanos. ¿Y qué pasó? Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. No podemos quedarnos estancados en el duelo, hermanos. No podemos quedarnos estancados en el dolor por lo que ha sucedido. Tenemos que ponernos en las manos de Dios y continuar. Para terminar, 3 cosas a seguir, hermanos, para poder practicar esto. Primero, decide. Aprende hoy lo que la Biblia enseña sobre la realidad y los límites de la muerte. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para saber en realidad cómo podemos lidiar con estas situaciones de dolor, de muerte a la que todos estamos expuestos día a día. Segundo, memoriza. Memoriza. Así como muchos no somos pacientes, tampoco muchos podemos memorizar. Pero sí tenemos que seguir estudiando, practicando, para poder recordar lo que la palabra nos dice. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ese es el llamado de esta carta, hermanos, de que nosotros que estamos siendo consolados, ahora podemos consolar a alguien más en sus tribulaciones, en sus dolores, en sus angustias. Pero para poder consolar a alguien más, nosotros tenemos que ser consolados primero. Nosotros tenemos que estar ya ahí. Tercer paso, ministra. Pídele a Dios que te use para consolar con el amor de Cristo a algunas personas que hayan perdido a alguien en su vida y no hayan podido resolver esa situación de duelo. Ministrale a alguien, ayúdale, dales palabras de consuelo, háblales de Jesucristo, que es la única manera que podemos nosotros lidiar con el dolor. De acuerdo con el United Nations World Population, dice que aproximadamente 7.452 personas mueren cada día en los Estados Unidos, lo que equivale a una persona cada 12 segundos. Cada 12 segundos muere una persona en este país. ¿Cuánto consuelo creen que se necesita, hermanos? ¿Cuántas oportunidades tenemos de darle palabra de consuelo a alguien? ¿Cuántas oportunidades hay de que clamen a Dios y pidan su ayuda? Eso es la realidad que vivimos, hermanos. Cada 12 segundos muere una persona. Esto indica que hay muchas personas que están enfrentando el duelo a nuestro alrededor. Sirvamos como siervos de Dios, restaurando al doliente con la gracia y la compasión del Señor. Sirvamos. Esa es la petición, hermanos, que sigamos sirviendo y consolemos como Dios nos ha consolado a nosotros. Hermanos, tenemos oportunidad. Así de que no la desaprovechemos. Sigamos buscando de Dios a través de nuestro dolor, a través de nuestro duelo, confiando en que Dios nos traerá la paz que necesitamos. Hermanos, que Dios me los bendiga.